¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Este es el último capítulo con los precandidatos que van a ir a primarias legales el próximo domingo. Tenemos en este caso a Alberto Mayol, gracias por estar acá, Alberto. Está con nosotros Catalina Paró, Fernando Villegas, está también el amigo ministro, Daniel Matamala y Mónica Rincón. Eso a raíz de una talla que estábamos conversando antes. Ya lo habíamos nombrado ministro. Ya lo habíamos nombrado ministro. Y como decía, es la última de estas ediciones especiales donde traemos a los precandidatos tanto de Chile Vamos como del Frente Amplio. Quisiera partir, Alberto, haciéndote una pregunta sobre un concepto que tú has usado varias veces. Y yo tengo la impresión de que la presidenta Bachelet se refirió un poco a esta idea cuando ella dijo que ustedes eran básicamente hijos de lo que se había creado después de la concertación. Yo te vi en varias partes y en varias entrevistas que tuviste antes en otros canales, y tú haces referencia mucho a lo que denominas la gran traición. Y para eso te estás refiriendo un poco a cómo lo que era la concertación y también lo que seguramente es la nueva mayoría, asumen el modelo dejado por la dictadura y contradicen sus expectativas y sus esperanzas y sus discursos de cambio profundo. ¿Por qué le llaman la gran traición? ¿Acaso no te parece suficiente el haber consolidado un sistema que permite, entre otras cosas, que personas como tú puedas estar presentándote hoy día con mucha más tranquilidad que nunca antes a una elección, y que si bien había que pagar un costo por eso, el costo parece haber sido mucho menor de lo que eventualmente se pudo haber ganado si es que eventualmente no se producía esa consolidación democrática? Si nos vamos a conformar con la democracia electoral, evidentemente esto todo tuvo sentido. Pero había una promesa que, si queremos decirlo en términos del eslogan de ellos mismos, se resumía en la alegría. Pero si queremos ser más precisos, se resumía también en la problemática de la igualdad. Y si queríamos ser más precisos, era el rescate de aquellos movimientos donde la concertación nace: sindical, estudiantil, pobladores, derechos humanos, feminismo. Todos esos movimientos debían ser rescatados y elevados con capacidad de gobernar en sus ideas, en su sensibilidad. También decíamos que se iba a hacer una democratización radical, que se iba a avanzar a la democracia completamente. Todos esos elementos fueron traicionados. Hoy día mismo, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos está tomado por expresos políticos como Michelle Bachelet, hermanos y hermanas de ella, de su historia. Entonces, evidentemente aquí hay una necesidad de hacerse cargo de la deuda pendiente que dejaron una deuda pendiente grande. ¿Qué significa, perdón, que fueron tomados por Michelle Bachelet y su hermano? No, que vivieron la experiencia de ser presos políticos. O sea, tienen la misma experiencia de vida, y resulta que ellos, que consideraron que efectivamente muchas veces Michelle Bachelet iba a ser sensible a esa problemática, resulta que hay huelgas de hambre, el año pasado hubo, este año hay. Resulta que el gobierno no se hace cargo de todas las temáticas, donde finalmente aquí se levanta un movimiento estudiantil que descree de la concertación, cuando el movimiento estudiantil era la concertación en los años 80, es el origen de la concertación. El movimiento de pobladores, lo mismo. Entonces uno dice, a ver, aquí obviamente se abandonó. Y finalmente terminamos con el gran diagnóstico, que lo hacen desde el mismo gobierno, gente que está en el segundo piso del gobierno, tiene un diagnóstico muy claro. Aquí en Chile hay malestar social, gran malestar social, que la derecha dice que no lo hay, pero la misma nueva mayoría nace diciendo que hay un gran malestar social. ¿Y cuál era su promesa? Terminar con el malestar social. Bueno, o fallaron, o fracasaron, o traicionaron. Nosotros decimos que traicionaron, ellos dicen que fracasaron. La pregunta es muy simple. La respuesta de ellos es que tuvieron éxito. ¿Éxito en qué? Que clarifiquen cuál es el punto del éxito. ¿En el modelo de la derecha, en el proyecto de la derecha? ¿Ese es el punto? Bueno, allí es donde tenemos que entrar. Allí es donde tenemos que ver. La concertación no le puso ningún proyecto frente a la derecha. Ningún proyecto. La política se gana con proyectos. No pusieron ningún proyecto al frente y la derecha por eso instaló su proyecto. Alberto, en la franja usted ha repetido varias veces el concepto de hacer de Chile un país normal, normalizar a Chile. Como hay más de 200 países en el mundo y todos tienen modelos bien distintos, uno se pregunta, ¿qué es lo normal según Alberto Mayol? No, ¿Cuál es el tipo de país del que estamos hablando? No estamos hablando de un tipo de país, estamos hablando de estándares mundiales, donde uno dice, mira, los países que más o menos les va bien en este tema, llegan a tales niveles de estándar.
Los países entonces dicen, mira, los países nos gustan países que están relativamente desarrollados, países que tienen más o menos el nivel de ingreso de Chile, ¿qué tienen? Por ejemplo, no sé, pues en Turquía, que tiene un nivel de ingreso per cápita parecido al chileno, en muchos aspectos no nos gusta nada, pero al mismo país el salario mínimo está prácticamente a 360, 380 mil pesos. Mismo ingreso per cápita. Pero Turquía entonces, tiene poco democracia. Poquísimo. Y aún así tiene un ingreso... Si no decimos directamente así, una pero dictadura. te estoy diciendo que tiene el mismo ingreso per cápita, solo para poner un ejemplo. Nosotros tenemos 100 mil pesos menos. ¿Pero cuál es el país normal al que sería bueno que se pareciera a Chile? No, es que no vamos a simplificarlo así. Estamos diciendo que nosotros buscamos estándares. Cuando buscamos una política pública decimos, a ver, cuáles son los estándares interesantes, los que están, no podemos llegar quizás a los más altos, pero efectivamente Chile, con su nivel de ingreso, puede estar entre los medios altos y empezamos a buscar. Vemos ideas y decimos, mira, en casi todos los países participan, hay más cobro de impuestos. Bueno, más cobro de impuestos nos parece razonable, más o menos la carga tributaria de los países más desarrollados en el mundo es el doble que los países latinoamericanos. Bueno, se puede avanzar en ese camino. Los países normales tienen trenes, no es anormal tener trenes. Bueno, podemos tener trenes. Los países normales tienen estados más fuertes que en Chile y gobiernos centrales más débiles que en Chile. Tenemos que avanzar en ese camino. Nosotros hemos propuesto que los municipios, por ejemplo, tengan más participación en el presupuesto de la República. Pero, por ejemplo, en el caso de España, ¿se identifican con la, comillas, normalidad de más o menos el país que ha construido básicamente el Partido Socialista Obrero Español y luego el Partido Popular, o con la línea de Podemos, que es tremendamente crítica de ese país? ¿Cuál es la línea que los identifica? A nosotros, hoy día, dado que está el nivel de derechización de Chile, perdona Cata, pero el nivel de derechización es tan grande que a nosotros con una socialdemocracia razonable ya tenemos un país más normal. Si nosotros aquí hay muchos que dicen socialdemócratas, pero en realidad defienden el modelo de la derecha. Entonces nosotros decimos, mire, con eso, con el hecho de que hayan derechos sociales, que se respeten como derechos sociales, con el hecho de que se apliquen, esto es muy importante, Chile tiene firmado todos los convenios internacionales de derechos humanos, de derechos sociales, políticos, económicos, culturales, tiene firmado con la OIT una serie de convenios. No están aplicados. La reforma laboral de la nueva mayoría no era necesaria, se aplicaban todos los convenios internacionales de la OIT, con eso bastaba. Y eso está aprobado por los congresos, tiene fuerza de ley y a veces a nivel constitucional. Es cosa de aplicarlo. Eso es normal. Tú firmas un protocolo, de acuerdo, y lo cumples. Beatriz Sánchez dijo que ella se sentía más cerca de Bernie Sanders que de Nicolás Maduro. ¿Tú dirías lo mismo? Yo creo que hay que esforzarse un poquito más en construir una política a nivel internacional. Chile no tiene una mirada a nivel internacional. Pero entre uno y otro, ideológicamente, ¿cuál nosotros queremos construir un modelo de sociedad nuevo para Chile y en ese modelo de sociedad hay cosas de Bernie Sanders que nos interesan, hay cosas del proyecto de Chávez que son interesantes por la osadía, por la valentía de enfrentar un proyecto muy complejo de desarrollar, pero creemos que efectivamente nosotros estamos construyendo un modelo propio. Nosotros no estamos para jugar el juego de la caricatura de que aquí vamos para allá. A nosotros nos interesa lo que hace Pablo Iglesias, lo que hace Correa, lo que hace Mujica, pero no estamos para decir, nos compramos todo lo que hicieron. Preguntan, no es nuestro proyecto. Crispi de Revolución Democrática dijo, le preguntaron en la segunda, a ver, ¿ve en la arena política alguien que represente el ideario de Bachelet? Y él responde, el Frente Amplio. Dice, lo que pasa es que ese ideario nace del movimiento social. Fuimos nosotros, el mundo social, el que derrotó a Piñera. Bachelet intentó representar en su segundo gobierno las banderas del mundo social y ese proyecto no llegó a buen puerto porque la coalición que la acompañaba no lo comparte. ¿Son los continuadores de Bachelet? No. ¿En el ideario Miguel, original? No, de verdad no. No, para nada. Yo quiero ser enfático en esto. La Concertación y la nueva mayoría nunca tuvieron un proyecto. Aquí, frente a la derecha en Chile, no ha habido un proyecto en años. No ha habido nada. Ha habido simplemente propuestas, ideas, proyectos que vienen negociados desde antes, en el sentido que, me explico lo siguiente, no en el sentido oscuro, además también, pero en el sentido de que tú llegas y dices, pero es que esto no nos van a aceptar, entonces pongámosle lo otro. Entonces le pones el pilar solidario y le agregas la concesión de hospitales. ¿Ya? Y cuando llegas te dicen, no, pilar solidario no, y queda la concesión de hospitales y te vas para atrás. Entonces, evidentemente aquí no hubo ningún proyecto. Michelle Bachelet no fue ningún proyecto, lo dije como académico en su momento, cuando me pongo a analizar, quería hacer un libro sobre los proyectos de Michelle Bachelet como gran propuesta de cambio de modelo. Empiezo a analizar todo el asunto y mientras pasaban los días, los proyectos iban cambiando. Entonces yo decía,
cuando termine el libro no tengo idea qué voy a tener. Entonces decidí hacer una cosa más simple, que hacer un análisis gramatical y semiológico del programa de Michelle Bachelet, y cuando descubrimos de que habían 6 de los 8 principios que fundamentaban la reforma educacional, lo más importante del gobierno, que no tenían sujeto, verbo y predicado, dije mejor cambio el tema del libro. Y pregunta, entre tú y Beatriz Sánchez, ¿quién está más cerca de la nueva mayoría? Bueno, evidentemente la perspectiva más social liberal está más representada por la candidatura de Beatriz, eso no cabe ninguna duda. Y la división entonces, ustedes están más a la izquierda, porque además no es solo eso, tú además has dicho que ella y su comando tomaron la opción de tener un programa más liviano y que ella es una candidata de la indefinición. Bueno, o sea, a mí me lo dijeron muchas personas, la verdad es que no, lo dijimos respecto a la estrategia del comando. Es una estrategia, y nosotros entendemos que es una estrategia que tomaron la decisión de aprovechar un ciclo donde podían crecer muchísimo en una votación general. Nosotros dijimos, vamos a hacer una candidatura para primaria, vamos a enfocarnos en los votos duros, que son la gente que quiera votar en las primarias. Tal vez, gracias a la teoría de los grandes números, nos ganen igual con la estrategia que nosotros tomamos la definición, pero nosotros creemos que nuestros votantes no dependen de si llueve o no llueve, si Chile llega a la final o no llega a la final. Nuestros votantes van a ir igual a votar, y que eventualmente con una candidatura de voto más blando, en una sensación donde la gente no sabe si hay elecciones o no hay elecciones, no se entiende muy bien la lógica todavía de las primarias, no hay costumbre, evidentemente, efectivamente podemos lograr un triunfo muy importante. Con una votación alta, igual nosotros esperamos tener como candidatura unos 250.000 votos, y la verdad es que nos parece una muy buena votación, y en ese sentido creemos que Beatriz probablemente esté en una cifra cercana a esa. Si nos gana con distancia, muy bien, pero nosotros lo que tenemos hoy día, y hacemos nuestras mediciones, bueno, la última en realidad es de hace 10 días, estábamos en 45, perdiendo ostensiblemente todavía, pero 45%, y no hemos hecho una nueva medición, ya no vamos a alcanzar a hacer la última, pero confiamos que en estos 10 días podamos lograrlo. Catalina. Alberto, mira, la verdad es que tú has dicho mucho que en realidad este es un sistema espurio, el sistema de la economía neoliberal o social de mercado, y que fue un sistema que la continuación después del gobierno militar continuó la concertación. Pero si uno empieza a ver los análisis, se da cuenta, por ejemplo, que en el informe del PNUD dice que claramente Chile ha tenido un avance significativo en términos, por ejemplo, de eliminar la pobreza, desde el 39% al 11%. Ha tenido un crecimiento importante, sostenido, que ha permitido, por ejemplo, que los niveles de más bajos ingresos, la gente hoy día haya más de 100 veces ha subido el ingreso de las personas en Chile. Es cierto que todavía queda mucho por hacer, es cierto. Y en eso yo creo que todos compartimos que este país necesita hacer cambios fundamentales para poder incorporar, ir resolviendo los problemas que aún están pendientes. Pero de verdad, hay algunas cosas de tu programa que me han llamado mucho la atención. Lo primero que te quería preguntar es que me han llamado mucho la atención. Okay. Algunos me gustaron, otras no me gustaron, pero que en todo jardín hay alguna flor. Ya. Aunque sea un desierto. ¿Pero quieres que me refiera un poco al tema del modelo para que aclaremos el punto? Es que entiendo que esto es una segunda pregunta. No, el tema del modelo es en base al tema del crecimiento. ¿Piensas tú que el crecimiento es realmente importante para un país o no? Ok. Primero partamos por lo siguiente. El chorreo existe. El modelo económico estuvo basado en la idea del chorreo, y el chorreo existe. Efectivamente se concentra mucho más arriba y algo cae hacia abajo. Existe un segundo mecanismo que este modelo instauró, que es el chorreo, pero sin doble R. ¿Ya? Pero ese lo vamos a dejar para otro momento. El choreo. Respecto al crecimiento, nosotros creemos que hay dos formas de crecer. El crecimiento con modernización del sistema económico y crecimiento ¿Qué sin... significa modernización del sistema económico? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Hay una publicación muy interesante, Economía Política del Fracaso. ¿Pero tú nos puedes contar? Que sí, los voy a contar, por supuesto, están con el autor. No hay ningún problema. El crecimiento con modernización significa que tú agregas valor. Mira qué sencillo, lo inventó el señor Adam Smith, ¿ya? Agregar valor. Entonces, cuando tú vas y pasas del lingote de cobre a una pasta, no agregas valor. Y resulta que incrementas la productividad radicalmente destruyendo el suelo, la capa superior del suelo, no agregas valor, generas crecimiento. Si mañana yo privatizo el aire, resulta que voy a crecer el PIB, porque como es gratis hoy día y mañana lo voy a cobrar, más gente va a tener que entrar a un mercado nuevo, que es el mercado del aire. Y va a crecer el país mucho, eventualmente, si podemos cobrarlo, como con los estacionamientos. ¿Por qué crecen los países? ¿Perdón? Porque solamente porque las cosas se venden y se compran. ¿Por qué crecen los países? No, los países crecen justamente cuando hay desarrollo sustentable en el tiempo. Y Chile no lo ha hecho.
lo que ha hecho Chile es un sistema que efectivamente intensificó la producción, intensificó el crecimiento económico, sin generar entonces un proceso de modernización. Y desgraciadamente lo que vamos a tener que hacer ahora es nosotros empezar a trabajar en un proceso de modernización, porque sencillamente lo que ustedes hicieron es fundamentalmente destruir la capa superior del suelo, la capa inferior, no pagarle a los trabajadores lo que correspondía, no pagar los impuestos que correspondían, y entonces tenemos un Estado débil, tenemos trabajadores precarizados, tenemos un país pobre con riqueza acumulada supuestamente alta, con un 22, 23 mil dólares per cápita, y resulta que tenemos un ingreso de los hogares de 4 personas de 550 mil pesos. Eso evidentemente no es coherente y por tanto nosotros lo que vemos es una ausencia de modernización. Fernando. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Voy a entrar a cosas más de detalle. Por favor. Tú has hablado de, no sé si es comprar o expropiar un 20% de las empresas estratégicas. Entonces, sobre eso tengo varias preguntas, pero tú las puedes contestar todas en un solo paquete, creo yo. Uno, ¿cuál es tu concepto de empresa estratégica? El último que yo me acuerdo de haber estudiado era de los años 60, cuando hablaba en la candidatura del año 64, Salvador Allende, de las empresas estratégicas. ¿Cuál es tu concepción de empresa estratégica? Segundo, ¿cuáles son, por ejemplo, esas empresas con nombre y apellido que tú consideras que deben pasar en un 20% al control del Estado? Y tercero... No, al control del Estado, 20% bueno, de la propiedad. Ese es el punto. Ah, muy bien. Si tú crees... espérate un poco, hombre. Sí, si tú crees que es preciso que el Estado intervenga para tener un grado de influencia como mínimo, ¿por qué 20%? ¿De qué sirve el 20%? Tú con un 20% tú no puedes controlar, no tienes ni un control. Exacto. No tienes control. Muy Entonces, lo del 20% suena como la primera cuota mensual o anual de un proceso que tendría que ir más allá si vas a ser coherente con la idea de que realmente esas empresas respondan a los teóricos intereses de la comunidad definidas por alguien. ¿Por qué 20%? ¿Y cuáles son esas empresas a las cuales tú le aplicarías esta medida parcial, la primera cuota, digamos? Ok. La primera cuota mortuoria, dices tú. No, la primera cuota es la expropiación. No. Mira, hay dos mecanismos, la expropiación y la nacionalización. La expropiación es un mecanismo que contempla la legislación chilena, en el cual finalmente se dirime un precio. Y ese precio se dirime como un acuerdo, o si no lo dirime un juez. Hay otro mecanismo que es legislativo, que es la nacionalización. En ese caso, eventualmente la nacionalización puede haber una indemnización o no haber indemnización, en cuyo caso sencillamente no se paga nada. Nosotros hemos dicho expropiación del 20% de la propiedad de las empresas estratégicas, que son energía, minería, pesca, forestal, todas. Bueno, no voy a decir el estado de todas porque son todas. ¿Ya? Forestal. O sea, todas las forestales, todas las mineras. Exacto. ¿De un tamaño para adelante? Las grandes empresas. Una cosa, ¿por qué? Pero un momento, 20%? Y servicios básicos. ¿Por qué 20%? Bueno, básicamente porque el sentido que tiene es doble. Por un lado, el Estado necesita tener más tamaño en Chile. Más tamaño. ¿Por qué? Porque un Estado pequeño. No, pero ¿por qué el más tamaño es necesariamente mejor que un Estado pequeño? Bueno, pero esa es otra discusión, te la contesto después. Te la contesto después. Pero déjame contestar la pregunta y entonces luego contesto la siguiente. Necesitamos un Estado con más tamaño, esa es nuestra postura. Si tú tienes otra, haces un partido, bate candidato. Pero nosotros decimos que tenemos una postura. Eres tú el candidato al veces, no yo. Exactamente, ya. Exactamente. Entonces nosotros decimos que queremos efectivamente más Estado. 20% de participación. ¿Por qué? No podemos pagar más. No vamos a poder pagar más tan rápidamente. ¿Cuánto cuesta el 20% de todas estas grandes empresas estratégicas? Es el 20% va a costar lo que se diga en la negociación. Pero eso son miles de millones de dólares. Efectivamente, y el mecanismo de pago se va a fijar allí con el juez correspondiente. ¿Pero como puede ser pagando, obviamente, sí, casi ¿contra prácticamente imposible. ¿Contra la ganancia? Efectivamente. ¿Contra la ganancia o poniendo parte plata? Contra las ganancias, parte poniendo plata, y eso lo podemos sacar de otro fondo que ya lo voy a explicar. Pero hay un cálculo, pero hay una cantidad de plata enorme, que estamos hablando. Enorme. Por eso estoy diciendo que no vamos a hacer más que eso, porque nos permite estar en el directorio con relevancia. 20% ya es un accionista bastante importante. En segundo lugar, permite un cierto control político respecto a las prácticas de esas empresas. O sea, hay muchas cosas que nos habríamos enterado antes y las habríamos controlado antes de esas empresas si hubiésemos estado adentro. En tercer lugar, porque en algún tiempo más adelante, porque al principio no va a recaudar nada, porque vamos a estar pagándoles probablemente, ¿ya? Más adelante va a significar un Estado más fuerte en términos de recaudación para el fisco. Y eso va a ser un elemento que nos interesa. Pero eso significaría cambiar la ley de expropiación. ¿Por qué? Claro, porque actualmente te exigen pagar el
precio al contado, no es Eso se define con el juez. Porque no hay acuerdo, lo define el juez. Así que nosotros decimos que se defina en ese momento y veremos los mecanismos. Si no pedimos un crédito a algún fondo, ahí tenemos que ver el mecanismo. Pero ojo, en Noruega el 30% de las empresas estratégicas son del Estado. O sea, una cifra que está dentro de estándares de países que tienen una participación del Estado grande. 100% en la propiedad. 30% de las empresas. Sí, pero en esas empresas el Estado tiene el 100%. Pero nosotros hicimos un mecanismo distinto donde en vez de sacar parte de las empresas, sacamos el 20%. Alberto, y además tiene un sentido de protección también a los privados. Claro. Los privados ganan mucha plata con estas empresas en Chile. Sí, por supuesto. Mucha plata. Y van a seguir ganando plata. Y entonces, en vez de hacernos un lío internacional, castigarnos internacionalmente con altos créditos, en vez de ponernos problemas con el fondo, la verdad es que van a decir, mira, después de una negociación Alberto, dura... Permíteme comentar un poco lo que tú estás diciendo. Déjame terminar el argumento. En segundo lugar, hay una que se nacionaliza, una sola. ¿Cuál? Sokimich. Sokimich. Eso salió hoy día en la franja. Sokimich. La razón es política, no es económica. Ese es gratis, entonces. O sea, en el fondo tú la nacionalistas, el Estado se apodera sin Podemos pagar hablar con los inversionistas más pequeños, pero todos sabían dónde estaban invirtiendo. O sea, todos los accionistas que tienen plata en Sokimich saben que esa plata se va a perder. Tienen que saber que efectivamente sí, no creo que no van a votar por nosotros. Pero Alberto, pero aquí hay un cambio, porque hasta hace poco usted hablaba de nacionalizar. No, yo siempre era expropiación, siempre. Hubo medios que plantearon el tema de nacionalización, nosotros habíamos dicho expropiación, solo Sokimich es nacionalización, solo. Está en el programa que entregamos al CERVEL, que es este mismo, que no es la última versión, está allí y dice expropiación al 20% con los mecanismos que las leyes establecen, y Sokimich es un caso distinto. ¿Tiene un cálculo de cuánta plata significa? No, es que el cálculo es que se va a medir en la negociación, si hay una negociación, como yo voy a decir cuánto significa a precio de mercado. Daniel está por allá. Daniel, bueno, sí, le estoy hablando con Daniel también. Pero déjame, yo creo que ya terminaste tu respuesta, que fue no he terminado con muy prolongada. Me gustaría hacerte una observación. Tus preguntas son mucho más largas. No, bueno, pero sí, esa es la naturaleza del programa. Tenemos tiempo además. Mira, dale. Daniel te hizo un argumento que me parece súper importante, hacia vuelo de pájaro, pensando que en varias, que no es una o dos, son bastantes, la que tú podrías calificar como empresa estratégica. El 20% es una cantidad infinita de dinero, una cosa insufriblemente grande. No. Pero lo segundo ¿cuál es la empresa más grande de Chile? Te lo dijo Piñera acá. Alberto, no me interrumpas tanto. Lo segundo es esto. ¿Cuál es el sentido? Si tú conocieras cómo funciona una gran empresa, yo creo que lo debes conocer porque eres un hombre que ha estudiado, que ha leído. Trabajé en el Banco del Estado. Le prestábamos plata a grandes empresas. Por eso, el 20% en un directorio no te permite controlar. No. Entonces, estamos hablando acá. Pero pesas bastante. Estamos hablando, no pesas nada. Tú pesas en una empresa si tienes el 51%. Ahí empiezas a pesar. Entonces estamos hablando de una inversión muy grande y muy dificultosa, con unos pagos raros, a mensuales o anuales, con las ganancias, una cosa que no queda muy clara, pero bueno, para nada. Porque no vas a tener el control. Tú con el 20% no controlas ni siquiera un buque manicero, Alberto. Mucho menos, no te estoy sugiriendo, yo creo que es una mala idea simplemente. Creo que es una mala idea porque no produce efecto y es enormemente costosa. Entonces me llamó la atención esto de los demás elementos de tu programa, porque las demás cosas se pueden debatir y conversar, pero esto, así haciendo un poquito de matemática, no o sea, funciona. A mí me llama la atención tu argumento, porque tú en el fondo dices, a ver, como 20% es muy poco y 50% es lo eso. Como 20% es muy poco y tu argumento... Para controlar. Muy poco para controlar, entonces debería tener 50%, no entonces mejor ponle cero. 50%. Entonces mejor ponle cero. No. Es un argumento que está basado en numerosos errores. Eso es una falacia tuya la que estás haciendo, dando vuelta a todo mi argumento y rápidamente acumulas que es una falacia mía. Tú estás diciendo que hay que las empresas estratégicas que tienen que tener el Estado un control y para eso dices que hay que expropiar un 20% con los pagos con un juez. Y yo te estoy diciendo simplemente que con 20% tú no controlas nada. Y que por lo tanto una enorme suma de dinero que no sé cómo se podría pagar para nada. En ese esquema que tú estás poniendo, si tú realmente crees para nada, dinero no es nada. Es que no recaudarías nada. Recaudarías lo mismo que ahora, pero habiendo pagado para comprar el 20%. Sí, pero hijo, hay una empresa, perdóname, pero hay una empresa más grande que cualquiera otra que tú puedas considerar en tu lista de empresas estratégicas que se llama Codelco, que es 100% el Estado. Y me vas a decir tú, controlada 100% por el Estado, con un directorio puesto por el Estado, desde tiempos inmemoriales. Tú me vas a decir que esta empresa, por ejemplo, por ese solo hecho, funciona mejor,
tiene mejores rentabilidades, tiene menos apitutados, tiene menos negociados, tiene menos gallos que se han metido y que han hecho de la empresa un botín que una empresa privada que paga impuestos. ¿Y tú me vas a decir que va a ser una empresa importante en la recaudación tributaria fiscal de Chile durante años? Ahora ya no. Ahora ya no. Ha sido tan grande la marea de los precios del cobre que incluso con los despojos que se han llevado a cabo en Codelco todavía quedaba algo. Pero eso no es una muestra de eficiencia económica. Eso no es una muestra de eficiencia económica. Apenas bajó el precio del cobre, apenas se da la realidad, se empieza cuando baja, como cuando baja la marea, se empiezan a desnudar todas las falencias. Entonces, no es llegar, como tú dijiste al principio, y asumir como un axioma de que las cosas van a ser mejor porque se estatizan, porque el Estado es más grande. Eso es una cuestión que como mínimo tú tienes que examinar y debatir. No es cuestión de aceptarla como si fuera una axioma aquí religiosa. Lo que se aceptó como si fuera algo dicho por Dios es que el Estado debía ser pequeño. Yo no he dicho que tenga que ser pequeño, digo que no tiene por qué crecer. Eso se aceptó en Chile, Estoy hablando de Fernando Villegas. Lo que sí estoy diciendo respecto a Fernando Villegas es que efectivamente, la verdad es que ahora estamos hablando de eficiencia, que es otro tema, pero efectivamente yo quería terminar respecto a la nacionalización, que nosotros decimos que Soquimich nació con un acto fraudulento, puede ser Soquimich, continuó con un acto fraudulento durante todo el periodo. Cuando le dijeron que tenía que terminar con esas actitudes y sacar a su presidente del directorio, resulta que se va y deja a su hermano. Esto es una broma y Chile necesita y merece, entonces, como acto político, de establecer una línea que distinga entre lo que es decente y lo indecente, que establezca un límite, porque aquí se han perdido los límites. O sea, ¿qué pasa cuando un carabinero ve en la moneda a Piñera? ¿Qué pasa cuando ve a Piñera en la moneda y mira para arriba y dice, bueno, el límite entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal es un poquito difuso, entonces? Y podemos empezar a mirar... Perdóname, pero ¿a dónde estás derivando? Esta es la quinta o sexta derivada. Fíjate que has usado, sí, se llama movimiento. Has usado como barrera, una barrera que es políticamente muy rentable para, digamos, para petarte con tu idea de la expropiación a esto de Soquimich. Y antes de eso dijiste que no vamos a hablar de eficiencia, o no es el momento de hablar de eficiencia. Bueno, cuando se trata de empresas, y sobre todo si son empresas del Estado que pertenecen a todo el Chile, la eficiencia es central. Dije que ahora estamos hablando de eficiencia. El primer punto en la eficiencia es ver cuánto cuesta y qué se obtiene a cambio. Si eso no es buen negocio, como yo creo que sería un pésimo negocio expropiar el 20% y seguir con el mismo control y usar una enorme cantidad de dinero, como yo creo que sería ineficiente, no me parece una buena idea, con todo respeto. Eso es todo. A ver, ¿puedo hacer un pequeño detalle? Solo decirle a Fernando que el 20% de una empresa es muy importante en el directorio. Todas las personas que saben de directorio saben, y Fernando desgraciadamente no estaba en directorios de empresas. No hagas argumentos contra el hombre porque son muy falaces, pero tú lo debes saber eso. Perdón. ¿Puedo hacer solo un comentario? Que tú tienes otro plan para... solamente como dijiste que ibas a nacionalizar SQM, que en el fondo significa no pagarle y tomarla gratuitamente. Apareció en Mercurio. Hay en otra... No. Yo no te he presentado el Mercurio, ¿viste? No, es que tenés otra. Pero si no seas tú tan soy muy rápido, no te preocupes. No, eres muy prejuicioso. No. Tranquilo, hombre. ¿Cuál es la otra? La otra pregunta que te voy a hacer con calma, tranquilo, ¿ya? Es que tú propones nacionalizar una empresa cuando esa empresa no cumple con las cuotas de mujer. Cuando tú exiges que las empresas que están en bolsa, en este programa las empresas que están en bolsa, en los directorios tienen que tener paridad de género. Si una empresa no cumple con la paridad de género, por una segunda vez o mañosa, ya porfiadamente, tú la vas a nacionalizar también. No, sencillamente lo que nosotros decimos es que empiezan procesos de sanciones y en esos procesos de sanciones... No hay otros más imaginativos que no sean la única sanción, podría ser estímulo para lograr... pero vamos a ponerle plata a las empresas para que... No, las vas a nacionalizar entonces. No, lo que estamos diciendo... Eso es lo que dices ahí en tu Lo que estamos diciendo es que hay un proceso de sanciones y que efectivamente si tú no cumples nunca la legislación, en algún momento tiene que el Estado ir y decir, ¿sabe qué? Usted está incumpliendo una sanción grave y esperamos que efectivamente en las empresas públicas hayan personas como Catalina Parot y no siempre... no sé. Gracias. Correa. Pero no nacionalices las empresas porque no me meten a mí. Pero no hay problema, Tranquilo. Vamos a encontrar un espacio. Yo quiero, para hacerle una amarrada al tema que planteó Fernando. Yo no quiero que aquí aparezca la idea para que el 20% de las empresas no significa nada. Yo me imagino que estamos hablando dentro de términos figurados, porque efectivamente hay muchas empresas que tienen accionistas que controlan el 20% y que no se sienten que sean nada, minúsculos, hormigas frente a la empresa, entre otras cosas porque hay diferentes formas de materializar ese 20% y de hecho
si es que lo miramos en términos de cuál ha sido la ingeniería societal de algunas empresas, bastaba con el 2% para controlar toda la empresa. Así es que desde ese punto de vista el 20% puede representar algo. De hecho, las AFP, por ejemplo, en las empresas tienen mucho menos que el 20%, claro. Y sin embargo tienen una gran importancia, una gran injerencia en los directorios de las empresas, porque entre otras cosas, sin las AFP, muchas de las inversiones y las platas que tienen esas empresas no las tendrían. Pero al margen de eso, me interesa a mí, ¿por qué crees tú, voy a insistir en la pregunta de Fernando, ¿por qué crees tú que es necesario tener a un representante permanente en el directorio? ¿Por qué eso no puede ser conseguido mediante una mucha mejor fiscalización y funcionando como está ahora, pero con una fiscalización donde mejore la fiscalización de la empresa, no necesariamente teniendo que gastar una cantidad muy grande de plata para poner a un director más? Porque las empresas estratégicas tienen un sentido político también. Son empresas estratégicas, son empresas que son relevantes en el desarrollo a largo plazo de Chile, a 50, 100 años plazo. Y por tanto, si tú ves que efectivamente hay un plan, por ejemplo, de explotación intensiva, y ese plan tiene elementos de cuidado medioambiental, está perfecto y es aprobable en todos los aspectos, pero tiene un elemento de explotación intensiva que deteriora la capacidad política en el futuro del país, tú también puedes decir al momento, nosotros como accionista estatal decimos no a esa intensidad. Es también parte del sentido. Las empresas estratégicas no son solamente empresas, son empresas relevantes del país. Es que mi punto es ese, porque yo en eso puedo estar de acuerdo contigo, puedo incluso hasta afirmar eso. El problema está en otra cosa, el problema está en que ¿qué pasa si la mayoría del directorio contra ese 20% dice que no? Y va a otro lado. Sin embargo, tú eres el Estado, tú tienes una cantidad gigantesca de mecanismos por los cuales a esa empresa puedes coercionarla, puedes apretarla para que se dirija a lo que diga el 20%, porque de alguna manera tienes doble conflicto de interés. Estás en la empresa con el 20% representando al Estado, pero si es que te llevan la contra, eventualmente el Estado puede usar cualquier cantidad de otras herramientas estatales para lograr que la empresa se someta. Por lo tanto, no es el 20% exactamente lo que funciona. Tú dices, claro, cambia la correlación de poder. Cambia la correlación de poder. Claro. Evidentemente. Hoy día, la correlación de poder siempre existe. No te voy a decir que no a eso. La correlación de poder siempre existe. Y eso lo tenemos que tener claro acá. La correlación de poder hoy día en Chile es que los privados dicen y se hace. Y el Estado, en la práctica, de hecho, las evaluaciones de impacto ambiental las hacen privados contratados por el mismo privado interesado. Y nosotros tenemos ese conflicto de interés como sistema, hecho como sistema. Correcto. Entonces tenemos efectivamente una correlación de poder en la cual el Estado pesa poco. Van a haber conflictos. Si un gobierno pretende entonces hostilizar, puede hacerlo y lo puede hacer con participación o sin participación. Y de hecho esto está institucionalizado a través de los comités de ministros, que nos parecen pésimas instancias porque finalmente decimos, no, hay todo un mecanismo técnico, supuestamente aquí están todas las variables, y resulta que después llegan los proyectos a los comités de ministros para que le peguen el disparo si es que es necesario porque se movió la gente. Entonces, evidentemente, lo que decimos es, que estos procesos de conflictividad, de complejidad, de negociación existan adentro de las instituciones, que tomen fortaleza. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a esos conflictos. Lo peor que podemos hacer es esconderlo debajo de la alfombra cuando existen, y en la práctica hoy día nuestro mecanismo institucional es que efectivamente ocurren, solo que lo tratamos de dejar por debajo. Aquí tenemos un presidente como el señor Piñera que bajó un proyecto por un movimiento en Twitter que le pareció que le estaba dañando su imagen y sencillamente se saltó la institucionalidad bajándolo. Ocurrió sin necesidad de todo esto. Alberto, ¿sí? Usted dice, hay una empresa que voy a nacionalizar, SQM. En rigor son dos, si uno lee el programa, porque del Mercurio se dice lo mismo, que también se va a nacionalizar. Porque está pagado, no es nacionalización, o sea, opera como nacionalización. El programa dice nacionalización del Mercurio. No, lo que pasa es que el mecanismo legal que se tiene que ocupar es el de nacionalización. Lo que pasa es que ya está pagado. Se pagó $206 millones a precio actual de rescate, que fue entre el año, misteriosamente, justo entre el plebiscito y el 10 de marzo del 90, ¿ya? Se hizo una serie de aportes que además evidentemente valían más que el Mercurio. O sea, evidentemente una cifra... Está bien, hubo un rescate del Estado en ese momento al final de la dictadura del Mercurio. Eso es conocido. Sí. ¿Por qué ahora 30 años, perdón, porque ahora 30 años después vamos a retrotraer algo que ya se hizo, que ya se firmó, que ya se realizó? Bueno, estamos hablando vamos a empezar a todas las empresas que tuvieron rescates, privatizaciones irregulares u otro tipo de convenios, vamos a empezar a retrotraer la situación de todas esas empresas. La tercera pasó algo parecido, pero al menos pagaron y al menos hubo cambio de propiedad. Uno dice, bueno, por lo menos se fingió un proceso de quiebra, una modificación de la propiedad.
es muy raro que tú quiebres, te rescaten y se mantenga el mismo propietario. Es muy extraño. Es muy extraño. De hecho, en Estados Unidos, no digo en ningún país socialista, en Estados Unidos, cuando quebró AIG, la más grande aseguradora del mundo, lo rescató el Estado y el Estado lo transformó en empresa pública. Por supuesto, como parte de ese convenio, no 30 años ningún después. Convenio, fue de un día para otro y dijeron, usted mañana llega y Perfecto, pero en un momento, no 30 años después, a un medio que además es un medio de comunicación. Lo que uno se hace es eso, porque es un medio de comunicación la deuda es antigua, que tiene una línea editorial distinta, una línea política distinta. No tiene nada que ver con es un tema lo más capitalista del mundo. Para felicidad del Mercurio es un tema totalmente capitalista. Lo que decimos es que está pagado. Y pueden devolver la plata, pero yo entiendo que el Mercurio vale menos que eso. O sea, ¿cuánto vale? Este canal se vendió en $120 millones. Un canal de televisión hoy día tiene bastante más peso, más presencia, más relevancia que un periódico. Por tanto, nos parece que, bueno, supongamos que vale lo mismo, supongamos que vale un poco más, 150 le pagamos por la historia. 30 años después el Estado dice, hicimos un mal negocio en ese momento. No, ¿qué negocio? ¿Así que no es válido? No, fue fraudulento. Es lo mismo que el caso de Soquimich. Hay dos casos, hay la justicia, hay dos líneas, hay dos líneas, bueno, ya no se hizo justicia, prescribió, nosotros vamos a marcar líneas divisorias. Pero eso va a hacer justicia por decreto. Así es, vamos a hacer en estos dos casos vamos a hacer justicia por decreto porque decimos, hay una línea divisoria que en Chile nos ha marcado, que es el caso de lo que es decente y lo que es indecente. Esto no puede ser. Llamaron al tipo, aquí la historia está siempre con la siguiente y la gente no la sabe. Aquí llamaron al señor Álvaro Bardón, que era vicepresidente del Mercurio. Se fue al Banco Estado. Llegó al Banco Estado y lo que hizo en todo ese proceso fue un conjunto de operaciones para rescatar el Mercurio, donde volvió después del 10 de marzo. Todo esto entre el proceso que nadie iba a poner atención porque era plebiscito, luego el plebiscito del 89, elección presidencial parlamentaria primera, cambio de mando el 11 de marzo. Ese día se acaba el proceso. Puede estar totalmente de acuerdo con ese análisis histórico de lo que pasó en ese momento, que probablemente es muy acertado además, pero entonces, muy distinto es 30 años después saltarse la institucionalidad y arbitrariamente desde la presidencia decir a ustedes los nacionalizos, algo que tampoco está en la ley. Pero a mí usted dijo una frase que me llamó la atención, dijo, en estos dos casos vamos a hacer justicia por decreto. ¿Es esa la forma de hacer justicia? ¿Es esa la forma, más allá del juicio histórico que uno tenga sobre ese tema? Es que como no principio, es que no, porque no se da en el aire, también se da en un marco institucional. Tú me puedes decir que sí. No, que eso, perdón, el decreto es un parte de un marco institucional. Pero deja de hacerte la pregunta completa. Tú me puedes decir que sí y me desarrollas la idea. Pero hacer justicia por decreto va a ser una tónica en un eventual gobierno tuyo, en estos dos casos y en algún otro más. ¿Sería una excepción o a futuro podría ser de nuevo? Porque si te parece válido, a lo mejor a futuro hay otras cosas que te parecen válido hacer justicia por decreto. No, pues estamos diciendo, hemos revisado todo el proceso histórico, entendemos todo lo que ha pasado y decimos que estos dos casos nos parece que efectivamente es necesario dar una señal política al país. Una señal política significa que efectivamente tú muchas veces vas y dices, ok, esta señal no se da simplemente siguiendo un protocolo estable, sino que te saltas ese protocolo estable para decir, ¿saben qué? No vamos a permitir ciertas cosas en Chile. Y es por este tipo de falta de señales políticas, donde efectivamente se fue diluyendo la línea divisoria entre lo que iba a ser la transición a la democracia y lo que fue sencillamente seguir el modelo económico anterior. Perdón, ¿cuánto de la plata original que en las finales del gobierno de Pinochet le pasó al Mercurio queda todavía por pagar? No, como queda por pagar, sino... Por eso, pero de la plata que le pasó, si tú dices, esa plata, según lo vi en tu programa, esa plata fue calculada de acuerdo a básicamente lo que valía o la tasación que se hizo del Mercurio. Fue calculada a partir supuestamente de la deuda que era el grupo económico, en rigor, que era el Mercurio. Ok, ¿y esa plata fue prestada por el Estado o fue puesta por el Estado sin retropago? ¿Fue como la deuda subordinada a los bancos o fue como un regalo? No, fue como la deuda subordinada de los bancos, pero no quedó en propiedad como quedó en propiedad en el caso del Banco de Chile. Ok, ¿y esa plata, si que fue prestada, ha tenido devolución? No, pues. Nada. No, pues. Por lo tanto, esa plata es deuda. Es deuda. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es... actualizar la deuda. O yo esa deuda la llevo a propiedad o esa deuda me la pagan ahora. O me la pagan. Y si es que te la pagan... Bueno, ya no hay nada más que decir, pues te pagaron. Hacemos la BBC de otra manera. Pero lo quieres juntar con TV. Tú dices que el Estado nunca ha exigido ese pago de lo que se pasó en el 89-90. No lo exigió.
Bueno, pero si fuera tan simple como que si efectivamente ese pago legalmente tuviera que hacerse, vas a la justicia, exige el pago y listo. Necesita hacerlo por decreto. Ahorita sí por decreto. No, pero sigue estando pendiente el pago, no te lo han pagado, por lo tanto sí que puedes hacer un caso. Puede hacer un caso y que probablemente es interesante que te devuelvan la plata. Sí, ya que se trata, tú has hablado de las señales políticas, sería bueno en estos años en que estamos entrando al siglo XXI, que no mandáramos señales políticas, claro, que no mandáramos señales políticas como la de Luis XIV, el monarca absoluto, que manejaba su país como un patrimonio personal, el Estado soy yo, y a los que no les gustaba con una letra de caché los mandaba a la Bastilla y tomaba decisiones por decreto. O Maduro, que hace y deshace instituciones por decreto, genera asambleas salidas de la nada, deshace un parlamento, no lo deshace, todo eso. Entonces, si se trata de señales políticas, Alberto, son señales políticas un poquitito que como que asustan hasta el más pintado, digamos así, porque se supone que todo lo que pasaba en Chile desde el año 89 o 90 a la fecha ha sido un proceso de democratización en que paulatinamente incluso empezaron a ocurrir cambios culturales que todos conocemos. Y de pronto apareces tú hablando de expropiar, de castigar a la Suquimich por sus maldades, de cobrar una deuda que tiene 30 años de antigüedad o algo por el estilo, así por decreto. Y quién sabe lo que te dijo Mónica, quién sabe lo que mañana se te va a ocurrir revisando desde el poder, desde la silla de la moneda, que otras instituciones hay que darles una letra de caché y mandarlas a la Bastilla. Entonces no me suena muy democrático, para serte franco, me suena muy autoritario. Me suena casi vindictivo en muchos sentidos, me suena por lo tanto, como toda vendetta, mirando para atrás, no para adelante. Me suena como tratando de ajustar. ¿Me has preguntado algo de adelante? Es que tenemos que preguntar esto porque tú eres el primero que está mirando hacia atrás. Y tú eres el candidato, no yo. Yo da lo mismo para donde mire. Yo no soy candidato a la presidencia. Entonces te voy a decir lo siguiente. Me preocupa no tanto tu persona, tú eres un tipo agradable y habiloso, has escrito libros y todo lo demás. Me preocupa pensar cuánta gente hay detrás que está más o menos en esta misma parada y que señala o que indica, ya que hablamos de señales, de que las nuevas generaciones no han aprendido nada ni han olvidado nada. Y estamos poniéndonos en las mismas, o están poniéndose ustedes en las mismas posturas maximalistas que no hacen otra cosa en Chile y en todas partes que conducir al desastre. Y eso es lo que estoy viendo aquí, porque esto de venir, bueno, las dos o tres cosas que hemos conversado, Alberto, la expropiación del 20% con cantidades, como te señaló Daniel, muy grandes, a ojo de buen cubero. Después el tema son miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Fíjate que en este gobierno, con la pura reforma educacional, que era el caballo de batalla, ahora ya es un caballo muerto de batalla, ¿eran cuántos? 8.000 millones de dólares que se necesitaban y no han podido, no tienen de dónde sacar las platas para cumplir esas promesas que hicieron. En esto tú tienes razón, hicieron muchas promesas que no han cumplido. Por lo demás, es parte de toda... Es oficio de todo político hacer promesas que después no puede cumplir. Eso fue una parte, tú lo sabes perfectamente. Entonces, vamos a ver, de todas formas, veo un poco improbable que tú seas elegido. Pero tienes que hacerte una pregunta. Ok, una pregunta, porque la verdad es que no... Esto es una mesa comentario. Estamos conversando. Mira, tú has hablado del ingreso mínimo, Alberto, pero también has hablado de un salario justo. Y de este salario justo que sería fijado por ley y que además este salario justo es la base sobre la cual se definirían los ingresos en las empresas de los funcionarios, no funcionarios, de los ejecutivos medios y también de los altos ejecutivos. Al revés. Pero me gustaría preguntarte primero, ¿qué es este salario justo? ¿Es distinto del salario mínimo o no? No, nosotros tenemos salario mínimo 400.000 pesos y efectivamente lo que planteamos es un salario máximo interempresa. O sea, dentro de cada empresa, que si una persona pretende ganar, por ejemplo... ¿Máximo de qué? Ahí voy a explicar. Por ejemplo, si un gerente gana 15 millones de pesos ¿ya? En una gran empresa, entonces que el trabajador que menos gana en esa empresa solo puede ganar 15 veces menos, que nos parece que una cifra ya una distancia grande, en Chile se llega a 30 o 40 veces de diferencia, 15 veces nos parece que es bastante y nos parece que con eso se puede, significa que tiene que pagar 1 millón de pesos a quien menos gane dentro de la empresa. Ya, pero yo lo que entendí en tu propuesta es definir primero el salario justo. No. Y lo que me gustaría saber en base a qué... Dentro de cada empresa se fija dependiendo cuál es el salario máximo. Pero tú estás diciendo que el salario justo se define por ley.
Eso dice el mínimo. programa. No lo dice. Lo dice el programa. No, El salario, tú hablas de un salario mínimo de 400.000 pesos y dices que en las empresas la diferencia en salario puede ser 15 veces. no puede ser un máximo de 15 veces la diferencia. Esa es La diferencia Eso la lo se fijaría por ley. ¿Ah? Esa diferencia de Esa 15 veces diferencia se fija por ley. La diferencia se fija por ley. Donde el Estado No, dice que porque tiene que ser menos, tengo además. entendido Y en el que Estado es tiene que ser salario justo. menos. ¿Tienes el texto? Sí. Es que lo copié la Quiero papa. hablar de un tema, quiero cambiar a un tema que es de futuro, que es el tren de alta velocidad que tú Muy bien. De Arica a Puerto Montt, tú me vas corrigiendo si me equivoco en algún dato, dale. 15.000 millones de dólares. Dale. Entonces, cuando estabas sacando las cuentas, por ejemplo, el pasaje en el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, son 614 kilómetros más o menos, es como algo entre Santiago a Conce o Santiago a Temuco, como París a Ámsterdam más o menos también, ahí son 500 y algo, pero esos pasajes cuestan en plata chilena como entre 100 y 130 mil pesos. O sea, eso costaría un pasaje más o menos en el tren Europa. de alta velocidad. Sí, El tren de alta velocidad de Europa es muchísimo más caro porque anda a está bien, 300, pero la tú en una tecnología de entrevista 200 es bastante más pero barata. tú aceptaste que andaría por lo menos en más de 100 mil pesos. Aceptaste una entrevista del pasaje en Chile. Que el costo... El costo, no, si estamos hablando de costo, sí, costo. sí, ya después te voy a preguntar por el subsidio, tranquilo. Ok, Si vamos, el costo. primero tú dijiste que el costo sí aceptabas que entre Santiago y Concepción Es iba a ser probable más o que menos sea, como 100 mil pesos. Redondeemos las cifras, sabemos Exacto. que no se puede tener exacto. Entonces, tú planteabas que esto obviamente requiere subsidios, porque es difícil que la gente pueda pagar 100 mil pesos por Santiago Concepción, aunque sea muy linda Concepción. Y la pregunta entonces es, ¿de dónde sale el dinero para subsidiar una operación que parece deficitaria? Y me gustaría que tú lo explicaras y siguiéramos pimponeando sobre ese tema. De acuerdo. A ver, respecto a lo ferrocarril, quiero decir lo siguiente. Primero, el costo general del ferrocarril. Efectivamente, el tren de alta velocidad, más o menos, si uno ve los estándares de costo, entre 3 y 5 millones de dólares el kilómetro, más o menos estamos hablando entre 15.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, puede ser un poco más también, dependiendo de las complejidades con las que se encuentren. Lo más complejidad, la parte más cara es la ingreso a las ciudades, por debajo normalmente, esa parte es la más compleja. Efectivamente, ese costo, nosotros decimos, bueno, se financia fundamentalmente con algo que no voy a tener que explicar, que tiene que ver con que al salir las FP, que es un fondo. 170 mil millones de dólares. 170, 180 mil millones de dólares más o menos, dependiendo de cómo ande efectivamente, porque esto está en bolsa ahora, no está hecho dinero en efectivo. Y efectivamente ese porcentaje de ese fondo se va a ocupar en obras públicas. Y entonces, que son inversiones, se van a retornar esos ingresos a las personas, desde las personas, ese fondo, pero obras públicas de largo plazo. Bueno, más o menos, para que tengamos una idea, cuando se construyó el primer sistema ferroviario chileno, que son varios sistemas en rigor, si uno revisa la historia de la época, 1850, 1860, en esos 10 años Chile se gastó más o menos el 13% del PIB de la época. Este tren estaría costando el 7, el 6%. ¿Ya? Estamos hablando de que es un esfuerzo menor al que ya se hizo en la historia de Chile con un sistema ferroviario. Ahora, planteemos el tema entonces del costo operacional y efectivamente las condiciones. Nosotros lo que decimos es que los sistemas de transporte pasajero siempre en el mundo son deficitarios. Los países, no obstante, lo tienen porque genera muchos activos sociales, económicos, culturales, muy importantes, pero son deficitarios. ¿Cómo se puede subsidiar para que no sea efectivamente un agujero enorme para el Estado? La carga. Ahí tienes que construir una segunda vía. Sí. O sea, Sí. ¿es el doble de gasto? No, porque es mucho más barata la vía Está bien, convencional. pero una es vía por lo menos convencional. un 50% más que Y no tienes es que una agregar. segunda vía completa, porque tú haces la carga, es lo que necesitas. O sea, no vas a entrar a las ciudades. ¿Para qué vas a meter Sí, pero- la carga pero en las el- ciudades? pero Vas a el- tener que llegar, por ejemplo, no sé, Pero la vía larga sí la necesitas. vaya, completa. vías largas que van a ser, por ejemplo, no sé, pues desde La Serena a Lampa, puedes tener conexiones. Porque Mira, son 15 hoy mil más día- lo de la carga, lo de construir la línea. Sí, no hay ningún problema. Sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Hoy día Chile tiene, en términos de carga, solo el 3,18% en el sistema ferroviario. Si tú subes 5%, significa una recaudación sistemática de 5.000 millones de dólares al año. Y además no castiga a los camiones. Porque los camiones hoy día como tienen cargas muy largas, los viajes largos de los camiones solo son ida, no tienen vuelta. Es muy difícil que consigan carga de vuelta. Por tanto, hay mucha ineficiencia, ni siquiera a los camioneros les conviene. Y tienes otro problema, pasivos ambientales con los camiones. Cada tonelada, el asfalto de una carretera se daña logarítmicamente a medida que aumenta la cantidad de tonelaje.
destruyes las carreteras. No es eficiente lo que tenemos. ¿Qué Hacemos más porcentaje carga. de ganancia calculas tú que tendría este tren de carga como para que fuera rentable que subsidiara al tren de pasajeros? El tren de carga va a ser rentable. Por eso, ¿qué porcentaje estás? ¿Cuántos millones de dólares al año? Estamos hablando de crees 5.000 millones de dólares de tú? Ya. recaudación al... ¿Te parece que entonces, por ejemplo, un sistema integrado como el de Francia, que tiene carga y tiene pasajeros, es un buen modelo? Y estamos hablando de una Pero- revolución pero- mínima. Estamos No, hablando pero de pasar de ¿Francia 3 te a parece 8%. que tiene integradas las dos cosas? ¿Te parece un buen modelo? No, el caso francés es bien distinto porque ellos tienen un sistema integrado, pero resulta que el sistema de transporte de ellos es mucho más caro. Sí. Los tipos de trenes es mucho más tecnológico, mucho más caro. Pero es completamente deficitario ese modelo francés, por ejemplo, que trató en teoría de subsidiar vía carga el Evidentemente, pasajero. está lleno de sistemas que tienen sistemas que funcionan. En el caso chino, a ellos les funcionan los sistemas de carga. Ahora la presidenta Bachelet fue allá y gran parte de lo que se estaba haciendo era un sistema de transporte de carga en una franja completa de tierra y la verdad es que les funciona. Básicamente, si te entiendo, lo que tú quieres hacer es más o menos cómo funcionan hoy día algunas líneas aéreas. Las líneas aéreas en términos de transporte de pasajeros, y me encantaría saber las cifras de la TAM, pero yo creo que más o menos deben andar por ahí, en transporte de pasajeros son ras o apenas. Lo que les da el delta a favor es básicamente la carga. El problema que tenemos acá en gran Y medida... ojo, que solo el 0,03% del sistema. El transporte aéreo. Exacto, pero el problema que tenemos acá es doble, porque tienes un problema económico, que es el que estamos discutiendo, y tienes un problema político. Si no es por nada que los trenes se desmantelaron. Los trenes se desmantelaron después de un lobby gigantesco de los camioneros en Chile. Gigantesco por intentar eliminar una competencia que había y se desmanteló. Sí. Ellos fueron muy activos en lo que significó la presión ciudadana para que saliera Allende y recibieron un pago y generaron unas condiciones brutales de beneficio en términos de carga y se empezaron a desmantelar los ferrocarriles. Y por lo tanto tú tienes además un problema político ahí porque efectivamente puedes tener todos los números, pero no tienes esta situación donde hoy día, en términos de carga a lo largo del país, soberanamente es básicamente el camión. El que Y va. también el juego económico, que no sabemos Sí. cuánto van a rebajar también un camionero, por ejemplo, para competirle también al tren. No, es que mira, la verdad es que, por eso te estoy diciendo, nosotros estamos hablando de que imagínate que solamente con llegar a tener un 10% del sistema, no estamos hablando de quitarle a los camioneros, de hecho los camioneros tengan que hacer el transporte de acercamiento, lo van a hacer los camiones. Y además se pueden poner las estaciones, las multimodales, se pueden hacer en zonas que efectivamente están depreciadas económicamente, que producen empleo y que efectivamente no están dentro de las ciudades porque contaminas más, entonces lo pones en lugares que están más apartados, porque efectivamente los camiones pasando por dentro de una ciudad sistemáticamente es complicado. Entonces esto tiene muchos activos y no significa que se acabe el negocio ni con mucho. Estamos diciendo simplemente que los camiones van a tener un rol que cumplir, el sistema ferroviario crece, pero va a ocupar un 8%, un 10%. El transporte marítimo... Una pregunta, ¿y cuánto pondría el Estado de subsidio a los pasajeros? ¿Has calculado cuánto es le costaría al Estado estos, no sé, 100.000 pesos que te decía yo de pasaje Santiago-Concepción? ¿Y cuánto vas a gastar en expropiación de los terrenos para poder hacer el tren? ¿O en comprar los carros? Bueno, hay varios, nosotros tenemos una vía más o menos ya existente. O sea, aquí hay varios elementos que ya están instalados en Chile. O sea, Esa hay vía pasa por ninguna parte. ¿Ah? Esa vía al norte. Déjame contarte Pero, una pero, pequeña- no, déjame- contestaran cuánto iba a poner el Estado para subsidiar permanentemente. Ya, déjame... Alberto, has hablado en una Pero usted- abundancia, pero en una tienes abundancia envidia, lujuriosa. ¿o No, no? estoy muerto de Pecados envidia. capitales, oye. Estoy contento ¿Me da un pecado. segundo para leerle lo del sueldo Quería justo? contarte una pequeña historia muy entretenida, quiero- pero ya, lo Sí, que... ya, pero ¿Sabes no me qué? da No me contestar. contestar. Quiero que me Porque conteste hemos cuánto va a cacho- gastar a el ver, Estado. tengo preguntas acumuladas. Contestan la pregunta a la Mónica y después Yo va... el- ¿Cuánta plata? va- Si como entra en solamente Santiago no sale, El ¿cuánto sueldo saldría en el fondo? Vamos a sacar el esto? número para Está aquí. preguntar. Claro. Ya, entonces Ya. número Número uno. uno, Mónica, dos de acá, tres Fernando, déjame cuatro decir yo. una Ya. cosa, que Ya. pequeño detallito también, muy importante. Que además del diagnóstico que tú señalas, hay una ley de cabotaje marítimo Tremendo que tema, establece sí. que un barco que llega a un puerto en Chile tiene que descargar toda la carga en ese lugar. Sí. Es lo más eficiente el transporte marítimo en el mundo. Es lo más barato, lo que más ahorra, lo que menos produce pasivo y desgraciadamente entonces en Chile hay que bajarlos en cada puerto. Entonces efectivamente aquí hay un lobby muy grande, pero si tenemos miedo al lobby tenía que haber ido hace rato para la casa con las propuestas que teníamos. No, así que- solamente así que- digo que es una cosa que así hay que, bueno, que hay que entonces plantear. vamos ahora a la pregunta de Mónica, porque estábamos hablando de la araña tigre que era muy peligrosa y aquí está lleno como de gente que está tratando de evitar que haya la pregunta de Mónica, así que le vamos a preguntar, vamos a asumir la pregunta de Mónica. La pregunta de Mónica es ¿cuál es el monto Claro. que había que pagar
si está calculado mensualmente por subsidiar lo que costaría el transporte pasajero. Mira, la verdad no está calculado. La verdad no está calculado. Y la razón es muy simple, que no se puede calcular todavía. Porque efectivamente tú tienes que llegar a un costo definitivo de cuál va a ser el tren, cuál va a ser su... Por ejemplo, si nosotros logramos que efectivamente el tren funcione adecuadamente con una base importante de energía solar, que sería lo óptimo dadas las condiciones de Chile, que es el país con más energía solar del mundo, ¿ya? Si logramos que eso va a abaratar muchísimo los costos operacionales. Hay un tema clave que es la energía, que efectivamente se reduce. Estamos hablando de que Chile tiene un problema energético grave, que resulta que no aprovechamos nuestro principal activo. Y hace 15 años nos decían que era imposible tener energía solar en Chile. Alemania tiene el 30% de la matriz en energía solar, y resulta que tienen el sol de Coyhaique, de Valdivia. Nosotros tenemos el nivel 10 de sol de 10 en gran parte del territorio y no lo estamos ocupando. Entonces la electromovilidad, que es el futuro, y donde Chile además tiene cobre y tiene litio, que son dos cosas que se ocupan en los sistemas eléctricos preferentemente para esto. Entonces nosotros creemos que ahí hay que hacer un cálculo que tiene que ver con los gastos energéticos, con efectivamente las oportunidades que hay, y eso efectivamente se va a ver con ingeniería de detalle. Ahora, Cata. Sí, ahora lo que te quería decir es que efectivamente... Sí, compañera de curso. Y sí. No, está haciendo lobby. Lo pasamos bien. Lobby, el primer lobby. Compañera de curso. ¿Cómo está? Oye, mira, con la derecha. No, pero mire, yo voy a decirle a la ultraizquierda lo siguiente, que la ultraizquierda se equivocó, porque en el programa exactamente dice lo siguiente. Dice, es necesario que se garantice un real sueldo justo, donde las empresas paguen salarios más altos, siendo la ley la que deberá fijar el salario justo para todo Chile. Pero si siendo la ley... No, sí, pero que si estamos hablando... Yo te pregunté si el salario mínimo era una cosa y si era otra cosa el salario justo. Me dijiste que era otra cosa. Y aquí dice que ese salario justo se fija por ley, que es el que define el piso sobre el cual se van a definir los ingresos medios y los de los ejecutivos grandes. O sea, el 5% más... No te preocupes, no hay problema. No, si los problemas yo no los tengo, no estoy tratando de que expliques. Sí, bueno, lo explico, por eso te digo, no hay problema. El porque ¿sabes por qué me interesaba? Porque en el fondo depende cuáles son los criterios que van a estar en la ley para definir el salario justo. Si en esta ley, por ejemplo, se va a definir que se tomarán encuestas, se hará en cada empresa la estimación, va a haber un congreso. Mira, yo quiero decir algo aprovechando eso. Va a haber un congreso, ¿eh? Ya. No, yo no soy como Sandón, que cerraba el Consejo Municipal para poder gobernar. Nosotros queremos que haya un sistema político fuerte. De hecho, nosotros queremos que haya menos gobierno central, menos poder para el gobierno central, más poder para el Congreso, contrario a lo que la mayor parte de la gente quiere en Chile. No tenemos problema en decirlo, queremos más poder para el Congreso, ¿ya? Y que efectivamente ir avanzando en ese camino. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y más aún, soy un gran admirador de los grandes procesos legislativos que se han hecho entre la izquierda, el centro y la derecha. ¿Los acuerdos, la época de los acuerdos? No, porque esa época de acuerdos fueron acuerdos populares que la verdad yo no respeto. Aunque se hicieron en el Congreso. Pero fíjate que hay también grandes acuerdos en la historia de Chile. Nosotros admiramos mucho el proceso que terminó con la reforma de salud de los años 30 y 40. Esa reforma de salud entre Allende y Bruscoque es una reforma muy importante y efectivamente permitió mejorar la esperanza de vida de los niños y niñas en Chile. Hay otro gran acuerdo en la historia, que a propósito de Soquimich, tiene que ver con la nacionalización del cobre, donde todos votaron a favor. Y nosotros esperamos y consideramos obvio y natural que ocurra que la derecha se pliegue, por razones nacionales, que siempre para la derecha son muy importantes, se pliegue a nuestra propuesta respecto a Soquimich. No lo encontramos que sea tentatorio, salvo que quieran reivindicar como hijo predilecto a Julio Ponce Lerú, cosa que no pensamos que sea probable, dado al menos lo que pasa en prensa con el caballero. Oye, a propósito de los trenes, que es un tema que a mí me hace saltar lágrimas, yo veo una locomotora y me pongo a llorar, poco menos, así que me encantan los trenes y todo eso, pero dicho eso, aquí hay un pequeño problema que es, una vez más, la molesta matemática y los cálculos. Había un tren al norte, efectivamente, antiguamente. Incluso había un ramal, un tren que era de pasajeros, se llamaba el Longino, que algunos ancianos lo recordamos. Y desapareció igual la carga. Pero no desapareció, como dice Fernando, porque de la noche a la mañana emergieron unos camioneros que no existían y empezaron a hacer lobby. Y si acaso hicieron algún lobby, ya voy a llegar a lo tuyo, es porque estaba debilitado ferrocarriles. Mira, cuando se empezó a desarrollar la industria del ferrocarril en Inglaterra a partir de la invención de Stephenson y todo lo demás, había una inmensa y centenaria industria de carruaje, desde los criadores de caballos, los ebanistas, los que hacían los carruajes. Era una cosa gigantesca, y hicieron una enorme presión en el Parlamento británico, y no resultó porque se toparon contra
contra un método alternativo que era superior y por lo tanto todo ese lobby se estrelló contra un muro. En Chile, en cambio, ustedes sabrán, y estos datos están en la historia de los ferrocarriles del Estado, que hay varios libros sobre eso, este era el tren con la mayor cantidad de trabajadores por kilómetro de línea férrea del planeta. En otras palabras, como empresa estatal fue sobrecargada y sobrecargada, como pasa con Codelco, de trabajadores, de gastos absurdos, de mala gestión, y evidentemente llegó un momento en que era completamente inviable económicamente y se empezó a desarmar y ahí saltaron además los camioneros efectivamente. Entonces lo que te quiero decir es que la idea del tren, que también le fracasó al lago hacia el sur, en donde hay mucho más mercado que para el norte, muchas más ciudades, muchos más pasajeros, fracasó completamente. Lo reventaron. Efectivamente hubo además chorreo y choreo. Sí. Pero bueno, sacando el chorreo, ya que tienes tanto, ya que te interesa tanto el tren al norte del Gran Vitesse, llamémoslo así, ¿tú has hecho estudios? ¿Tienen ustedes estudios, por ejemplo, de una cosa que es esencial para estos proyectos y que es el que ha impedido, por ejemplo, y que siempre impidió, yo lo venía escuchando desde cabros chicos, el trayecto nuevo Santiago-Valparaíso, que estamos hablando de solamente 100 kilómetros en línea recta? La propuesta de Piñera. No. Esta proyecto viene mucho antes. Alberto es más vieja que tú. Y nunca funcionó. ¿Sabes tú por qué? Porque habían unos personajes pesados que hacían cálculo con la regla de cálculo en esa época y demostraban que no era viable y que iba a ser un agujero de fondo, como ya era ferrocarriles en los demás ramales. Entonces, uno no puede llegar y plantear un proyecto de ciencia ficción de un tren Gran Vitesse que recorre a regiones peladas con ciudades pequeñas, que no hay mercado y que son atendidas ahora por el avión, y decir tranquilamente que esto va a costar 15.000 millones aquí y no sabemos cuánto más va a costar en la línea paralela que está diciendo Mónica. A mí me parece un poquitito fantasioso, perdóname que te lo diga, porque los números no dan los números para un tren de gran velocidad, que es lo más caro que hay, aunque no vayan a 300 kilómetros por hora, aunque vayan a 200, son carísimos. Y la verdad es que en todas partes, como bien remarcaba Mónica, en Francia son subvencionados, en China, que acaban de construir un ferrocarril Gran Vitesse, es totalmente subvencionado por el Estado. Entonces, ¿no te parece que hay otras cosas más prioritarias y más urgentes que un proyecto de este calado? Contesta tú y después tenemos que hacer un pequeño alto. De acuerdo. ¿Y el número? Yo quiero con el primer número después, cuando regalen el negocio. Exacto, cuando atiendan a la vuelta. Está bien. A la vuelta tiene español. Ya, primero, la molesta matemática. Bueno, ya te pasó a ti hace 15 días con Piñera que diste una cifra media exorbitante respecto a Codelco. Es que no, está citando a una persona, a otra persona. En primer lugar, no hagas eso porque es feo de estar haciendo ataques al hombre. Y en segundo lugar, el que estaba equivocado era mi compañero. Lo que pasa es que yo en ese momento no pude retrucar porque se generaron otras situaciones. Tú. Perdón, esas cifras que di de Codelco estaban absolutamente correctas. Te las puedo mandar si te interesa. Te las puedo mandar. Que también las retrucó el mismo Piñera, que aprovechó la oportunidad también de pegarte porque le estaba haciendo un favor. Pero bueno, Piñera, más allá de eso. No está equivocado esa táctica de hablar como metralleta para cubrir, digamos, una cierta insuficiencia. Piñera no creyó en lo mismo que Fernando porque tampoco conocía el tema. Hablemos entonces, hablemos básicamente de lo que está de trasfondo y en el contenido de tu pregunta. Primero, elementos estratégicos, muy importantes, temas incluso geopolíticos que te importan mucho. Los aviones producen viajes, y lo sabes bien. Los trenes no solo producen viajes. Los viajes... ¿Qué más producen los trenes? Producen países. Construyen países, ¿cómo? Vertebran una columna vertebral para la estructura de un país, establecen dónde va a crecer la población, establecen criterios porque allí donde se pone una estación, evidentemente va a haber más probabilidad de que aumente la inversión privada y aumente la cantidad de personas que van a vivir. Si hay algo que diseñan, claro. No siguen, nosotros no hemos ocupado el sistema ferroviario, ni siquiera el metro, ni en Santiago, ni en regiones, los sistemas ferroviarios no lo hemos ocupado para diseñar, lo hemos ocupado para seguir lo que hacen los sistemas inmobiliarios en las ciudades. Queremos ocuparlo al revés. ¿Tú crees que esto generaría población, generaría ciudades, generaría todo eso? Y va a generar turismo en el sur, el Transpatagónico va a ser un éxito mundial, efectivamente, con capacidad de capilaridad en los territorios pequeños. Ahora, tú provocas algo muy importante y quiero dejar bien en claro. Aquí hay un gran intelectual en la historia, un filósofo, el señor Platón, que decía que lo más importante es partir por le gustaban los trenes, hacer la pregunta. No le gustaban los trenes. Y la gran pregunta es la siguiente. Tú partes de una premisa. La premisa es que nosotros no podemos gobernar
Y puede haber muchas razones por las cuales no podemos gobernar, pero básicamente porque somos idiotas y chocamos con muros. ¿Por qué sacas ese tema si estamos hablando de los trenes ahora? No estamos hablando de la idiotez. Porque chocamos con muros, dijiste. Ustedes van a chocar con muros como siempre les ha acontecido. Chocan con, escucha bien lo que yo digo, chocan con muros los lobbies que tratan de hacer lobby contra algo que es superior, como pasó en Inglaterra con la industria de los carruajes contra el tren. O sea, estás hablando del lobby. Así que tienes que escuchar bien. Hablando del lobby. Tienes que escuchar bien. Terminen rápido porque tengo que hacer un corte. Perfecto. Bueno, hazlo al tiro. No. Tiene el número de dientes para la puerta. Sí, está lleno de números, así que... Ya, entonces, el punto que tú estás planteando entonces es que nosotros no vamos a podernos hacer cargo de este gran monstruo que estamos generando. Nosotros decimos lo siguiente. Va a ser una base de desarrollo del país. Estamos hablando del tren, no vayas a otra cosa general. Exacto, no, estoy hablando del tren. El monstruo de esta cosa gigante que cuesta mucha plata, qué sé yo. Nosotros decimos lo siguiente. Construir el tren. No comprar el tren. Los chinos hicieron eso, no sabían hacer trenes. Contrataron ingenieros. Construyeron un tren, sí. Trajeron los ingenieros que sabían y construyeron un tren. Un tren no muy complejo, como este, de 200 por hora, que no es muy complejo, ¿ya? Y construyeron ese tren y aprendieron a hacerlo, aprendieron a repararlo, aprendieron la tecnología, vertebraron sus universidades, organizaron aquello, produjeron mucho empleo, 40.000, 50.000, 60.000 empleos directos probablemente ocurra en cada región. Va a permitir asociarlo con los centros de formación técnica que queremos hacer estatales en cada zona, va a permitir vertebrar el país. Inversión pública importante, desarrollo con plata que ya está en Chile, que no genera inflación, no llegan créditos extranjeros. O sea, ¿cuál es el gran problema de la gran obra? Es planificación, Fernando. Con planificación se pueden hacer las cosas. Se hizo en el siglo XIX, no fue un desastre, Chile no quebró y se puede hacer ahora. Ahora sí que tengo que cuento como si hicieron en el siglo XIX en Inglaterra. Volvemos en un ratito. Continúa la conversación y el debate en Tolerancia Cero. Ya volvemos.